Bienvenidos a esta sesión de ICCX en su versión virtual. Esta sesión se titula Desbloquee los datos de su planta. Mi nombre es Esteban Núñez, soy gerente de ventas y mercadeo en NV Tecnologías, que es el distribuidor de Inductive Automation para lo que es Centroamérica y República Dominicana. Acerca de NV Tecnologías, fue fundada en 1998 y empezamos operaciones en el 2004. Desde sus inicios se ha enfocado en la parte de automatización, el sector de automatización industrial. Ahorita nuestra visión es guiar a la región a través de la industria 4.0. Hoy en día nos dedicamos a distribuir tecnologías de última generación para la transformación digital de las empresas y somos el distribuidor en Centroamérica de Inductive Automation desde el 2020. En la agenda para hoy tenemos varios temas. Tenemos que es un silo de datos. Vamos a cubrir eso porque es importante tener los datos disponibles. Por ahí vamos a cubrir el módulo Ignition Platform. Cuáles son los tipos de registro de datos que vamos a tener en cualquier plataforma, en realidad, no solo en Ignition. Vamos a ver los tipos de datos de series de tiempo y los datos que son por eventos. Entonces vamos a tener ciertas diferencias por ahí donde vamos a poder explorar lo que es el módulo de Tag Historian y el módulo de SQL Bridge junto con otros para entender cuál es la diferencia entre un tipo de dato y otro. Y al final vamos a lograr ver cómo podemos tener una amplia extracción y alta disponibilidad de datos usando Ignition para lograr nuestro objetivo de tener los datos disponibles, de poder compartirlos con diferentes compañeros y otros sistemas en nuestra empresa. Entonces, ¿qué es un silo de datos? Bueno, un silo de datos en síntesis es un sistema que normalmente no es amistoso con otros sistemas o con otras bases de datos o con otros tipos de tecnologías para compartir los datos. Entonces, ¿qué pasa? Puede ser, ejemplos de esto pueden ser PLCs, ¿verdad? Que no tienen una forma de compartir los datos hacia afuera, ¿verdad? De su propio sistema. Entonces, son excelentes para controlar, pero realmente los datos están ahí perdiéndose, ¿no? O sea, ellos producen datos, pero realmente no hay un histórico, no hay un data log, no hay, ¿verdad?, forma de accederlo. Otro de esos son sistemas que realmente necesitan mucho trabajo para poder compartir los datos de este sistema a otro sistema. Por ejemplo, pasar por un middleware o por un intermediador de datos o pasar por una base de datos cruda. Después, como pasamos de esa base de datos cruda que nos da el sistema, tenemos que luego formatear los datos de nuevo. Entonces ahí es donde se puede volver complicado. Ahora, el asunto realmente, si fuese solo un sistema, solo un PLC, solo un equipo trabajando, ¿verdad?, en algún momento lo vamos a poder modernizar o convertir o pues extraer los datos. Pero muchas veces lo que pasa en las industrias es que son varios sistemas. Entonces podemos tener sistemas que son bien amigables para compartir datos. Otros sistemas tenemos que pasar por varios middlewares. Otros sistemas no nos van a compartir datos del todo. Y algunos sistemas o algunos proveedores lastimosamente tienen sus plataformas ya sea en la nube o en algún área y realmente lo que nos ofrecen es un archivo plano en CSV que realmente no es algo útil para hacer inteligencia de datos a nivel de industria, ¿verdad? No es algo práctico. Entonces, ¿por qué es importante la disponibilidad de los datos? Bueno, la disponibilidad de los datos en primer lugar nos permite tener una única fuente de la verdad, de tal manera que podamos entre departamentos, mantenimiento, facilidades, calidad, manufactura, compartir todos la misma fuente de información, pero desde diferentes perspectivas. Y eso hace que la toma de decisiones sea mucho más expedita, mucho más rápida. Realmente no hay tanto reproceso de datos y no hay tanto muestreo al final del mes, que eso muchas veces genera que la toma de decisión no sea en relación al momento en que está sucediendo un evento o al momento en que estoy teniendo pérdidas, ya sea de tiempo, de esfuerzo, ineficiencias, reprocesos de producción, etc. Otra parte importante de la disponibilidad de los datos es que la disponibilidad sea un asunto vertical y horizontal. ¿Qué quiero decir con esto? Que
Tanto la información la tienen los operadores, como pueden recibir información rápida y actualizada de lo que la toma de decisión que sucede en altos cargos, como los altos cargos pueden determinar rápidamente qué está pasando en tiempo real con la operación. Entonces los operadores alimentan rápidamente el sistema, mantienen el sistema actualizado y entonces se pueden tomar decisiones nuevas acerca de lo que se está produciendo, lo que se está haciendo en la planta, y los operadores se dan cuenta de inmediato. Entonces no existe lo que llamamos, ¿verdad?, el teléfono chocho, sino que es un proceso bastante lineal en donde la información fluye de departamentos hacia arriba, hacia abajo y hacia los lados. Ok, bajo ese mismo tema, o con esos temas cubiertos, vamos a hablar un poco más acerca de cómo son los datos dentro de Ignition y cómo trabaja Ignition para facilitarnos la vida en ese sentido, con los diferentes formatos de datos que vamos a ver. Como mencionaba en un principio, vamos a hablar un poco de Ignition Platform. Entonces, Ignition Platform es el módulo principal que va incluido con la licencia y nos ayuda a configurar el servidor, o lo que llamamos el Ignition Gateway. Cuenta con tags ilimitados, viene con ambiente de desarrollo, pero muy importante a nivel de datos, cuenta con un servidor OPC UA y los drivers para PLCs como Modbus, Siemens, Rockwell, Omron, DNP3, Bagnet, y muy pronto, esperemos antes del final de año, con el IS61850. Que el IS61850 nos permite monitorear lo que son protecciones de motor y equipos que trabajan principalmente en el sector eléctrico. Esto en primer lugar. También, ¿qué otras formas tenemos para evitar que Ignition se convierta en un silo de datos? Bueno, Ignition de primera instancia, cuando fue creado, siempre ha podido compartir datos a una base de datos y recompartir esos datos con un PLC, incluso subir hacia otra aplicación. Contamos con el protocolo OPC UA, que es uno de los protocolos abiertos que existen, y el protocolo MQTT, que hoy en día está teniendo bastante impacto en lo que es sistemas informáticos y sistemas de control. Además, también contamos con APIs REST, SOAP, y existe un conector nativo hacia SAP que se llama Interface for SAP. Profundizando en la materia de datos, dentro de lo que es la industria tenemos dos tipos de datos y dos grupos de datos importantes: los datos de series de tiempo y los datos de eventos. Y aquí hay una diferencia importante, donde cada módulo, Tag Historian o cualquier historiador, y en el caso de Ignition, SQL Bridge, va a tener sus diferentes potencialidades trabajando, ¿verdad? No es lo mismo un historiador que SQL Bridge, ni SQL Bridge que un historiador. Aunque tienen cosas similares, realmente no trabajan igual, y vamos a ver por qué. Entonces, los datos de series de tiempo. Los datos de series de tiempo, en primer lugar, son históricos. Realmente no necesitamos una configuración demasiado compleja para hacer un modelado de los datos, especialmente cuando queremos sacar o extraer, digamos, promedios estadísticos. Y los datos históricos de las series de tiempo principalmente se enfocan en el cambio de una variable en el tiempo o de un tag. Entonces, de ahí es donde extraemos o donde tiene su potencial, por ejemplo, el tag historian. El tag historian permite vincular esa información que extraemos del tag o la variable y determinar qué es lo que necesitamos. Si necesitamos una extracción o una historización de la variable como tal nada más, o si vamos a hacer un cálculo ya directo de un promedio o de alguna variable estadística, de la variable en sí. También, una vez con esto, podemos hacer gráficos, ¿verdad?, de tendencias, de diferentes tipos de gráficos, para identificar puntos de inflexión en nuestras variables y determinar dónde pudo haber sucedido un evento. Ahora, aquí hay una diferencia. Todavía no son datos de eventos de lo que estamos hablando, sino que gracias a los gráficos y tendencias podemos ver eventos en el tiempo, cómo suceden y cuál es la progresión de esos datos históricos que
nos permite desplegar un historiador y en este caso el tag historian. Cuando hablamos particularmente del tag historian también podemos elaborar tablas y no necesitamos una configuración basada en conocimiento de bases de datos. Es decir, no tenemos que hacer consultas o queries hacia la base de datos como tal a nivel de Ignition, sino que vamos a hacer tablas basadas en los históricos o en los datos que tenemos. Estas tablas pueden incluir totales, de valor de la variable en tiempo real, promedios, desviaciones estándar, mínimos y máximos, en fin, una serie de gestiones estadísticas que nos permiten darnos información, especialmente enfocado en lo que es histórico, ¿verdad? En lo que es de algo que ya sucedió y que estamos haciendo como esa disección de las situaciones o de la información que nos permite identificar las tendencias que vemos en el historiador. Una característica que sí es bastante particular de Ignition, a diferencia de muchas plataformas que hay ahí en el mercado, es que realmente no utiliza una base de datos interna, que muchas veces está basada en SQL Express, en el caso de otras plataformas, o SQLite, o otras que viene como embebida, sino que la base de datos puede ser cualquier plataforma SQL que se puede unir a Ignition, y realmente no necesariamente necesitamos utilizar el SQL Bridge en un principio para aprovechar esa característica, sino que el Ignition Platform ya viene preparado para conectarnos a una base de datos. Entonces, si tenemos un historiador y no tenemos el SQL Bridge, siempre podemos registrar todos nuestros datos en una base de datos en SQL, permitiendo que exista una conectividad o una fácil extracción de los datos por medio de esa base que se conecta al Ignition, y que Ignition permite ir y historizar los datos por ahí. Un punto importante del tag historian es que el valor que agrega versus el valor que cuesta a nivel monetario es bastante alta la relación, y realmente es una herramienta que es muy potente comparada con otras herramientas de historiadores en el mercado versus lo que cuesta, que realmente no es una suma bastante amplia, ¿no? Si gustan, siempre pueden contactarnos para consultar el costo o buscar en nuestra página web www.nvtecnologias.com. Igual voy a dejar el link al final de la sesión. Ok, entonces ya tenemos visto y claro qué son los datos de series de tiempo. Ahora veamos qué son los datos basados en eventos. Entonces, los datos en eventos son más enfocados en una situación específica. Por ejemplo, un registro o una transacción. Si vamos a un sistema contable, por ejemplo, podríamos pensar en una factura, ¿verdad? Una factura es un documento que está compuesto por un número de documento, una fecha, ítems dentro de la factura, el costo de esos ítems, ¿verdad? No sé, una hamburguesa, $2, no sé, 3, 5, $10. Entonces, esa transacción es un evento que está sucediendo en el sistema en ese momento. Si tomamos ese ejemplo y lo aplicamos en el mundo industrial, podría ser un cierre de un lote o un batch, ¿verdad? Entonces, todos los datos que sucedieron en ese momento pues se registran en ese documento del lote, y eso se va al Ignition, y el Ignition nos permite entonces una lectura y escritura a la base de datos sin necesidad de usar código, facilitando la tarea de extraer datos del PLC y llevarlos a la base de datos sin necesidad de tirar código. Los grupos de transacciones dentro del SQL Bridge nos permiten llevar una bitácora de eventos, el almacenamiento vertical u horizontal. Eso quiere decir que yo puedo almacenar en filas, ¿verdad? O en columnas, perdón, primero columnas vertical o filas horizontal. Entonces puedo insertar filas a la tabla, puedo almacenar datos en una fila específica, puedo almacenar en campos específicos, y eso me da mucha versatilidad sin necesidad de tirar código, como decía antes. Volviendo al ejemplo, podemos sincronizar nuestras bases de datos con PLC, estableciendo una tasa de actualización y crear arreglos bidireccionales para agregar filas. Entonces las filas vienen siendo estos registros de cada transacción de datos que vamos a necesitar. Y pueden ser lotes, pueden ser piezas producidas,
Entonces ahí vemos un poco la diferencia entre el historiador y el SQL Bridge, ¿verdad? En el historiador realmente lo que vamos a hacer es un registro de una variable en el tiempo y es mucho más continuo, viene siendo una revisión histórica, digámoslo así, post-mortem. En cambio, en el SQL Bridge estamos registrando justamente en tiempo real el evento y podemos estar registrando un montón de datos. No solo una variable, no solo un tag o una serie de tags, sino, ok, el tag más todas estas condiciones y eventos o situaciones que van relacionados con ese tag, que pueden ser la fecha, hora, un montón de cosas que nos permiten luego o que nos van a permitir luego hacer cálculos y funciones a través de esa información. Entonces eso nos permite extender el direccionamiento de los datos de PLC a una base de datos y nos permite también llevar un control en el tiempo real de las a través de diferentes fuentes compatibles con bases de datos. Entonces yo puedo ir a extraer de diferentes PLCs y tener registros en diferentes tablas dentro de la base de datos de los diferentes PLCs, porque yo puedo tener, ok, este PLC me está haciendo esta receta, este otro PLC me está haciendo esta otra receta y este otro PLC esta otra receta. Pueden ser de la misma marca, pero no están haciendo la misma receta. O de repente están haciendo recetas similares o iguales, pero son de diferentes marcas. Entonces voy a tener un registro de datos diferente. Podría ser diferente, podría interesarme, bueno, que la marca. Y también como es a través de SQL y también con las conectividades que tenemos con Ignition, podríamos ir y consultar otras aplicaciones que no necesariamente son PLCs, que nos van a dar diversas fuentes de información, porque de repente yo tengo mi sistema de bacheo o mi sistema MES existente que lleva el registro de la producción. Entonces yo quiero comparar, ok, bueno, qué dice mi sistema productivo versus lo que dice el PLC. Y entonces Ignition ahí nos puede realmente ayudar a alcanzar lo que necesitamos, que es al final tener la data disponible y compararla con otros sistemas. Volviendo al punto que vimos en el tag historian, tenemos la idea es evitar los ciclos de datos y aprovechar el poder de Ignition, que como hablábamos tiene los conectores OPC UA, tiene los conectores de PLCs, tiene los conectores con bases de datos y tiene conectores con otros sistemas externos al propio Ignition o a los sistemas industriales, ¿verdad? No pensemos solamente en otros SCADAs o otras bases de datos, sino también en sistemas ERP o en sistemas de calidad y entre otros. Entonces, ¿cómo registramos estos eventos o cómo consiste un evento? Bueno, dentro del SQL Bridge podemos tener disparadores o lo que llamamos triggers para tener o con confirmaciones. Podemos estar seguros de que el evento se va a registrar a través de eso. Expresiones, podemos hacer mapeos de datos de producción a cualquier estructura de tablas. Y el módulo crea, escribe y administra las tablas existentes. Entonces yo no tengo que ir al SQL o la base de datos a tirar un montón de código o a ubicar todo y obtenerlo como yo quiero, sino que entre el mismo Ignition puedo ir administrando esas tablas de manera que sea mucho más fácil y amigable para nosotros. Igual dentro del mismo SQL Bridge podemos tener disparadores complejos que referencian diferentes procesos, como mencionaba antes, diferentes variables, expresiones, y también podemos tener filas y campos como temporizadores o contadores, de manera que ellos nos indican o le indican en el Ignition cuándo registrar X o Y evento. También podemos hacer ediciones en línea para hacer cambios sobre la marcha. Y podemos hacer modelos de datos. El módulo nos permite crear tablas, columnas, campos y más información dentro de la base de datos en cualquier formato. También tenemos un buscador de tablas embebido, lo que nos facilitará muchísimo lo que es encontrar la información y la tabla específica que estamos buscando. El SQL Bridge, y bueno, ya lo he mencionado un par de veces, es precisamente bastante bueno o bien indicado para lo que es sistemas de recetas y procesamiento de lotes. Entonces nos permite almacenar recetas ilimitadas, modificar estas recetas, como hablamos antes, también incluso sobre la marcha, y aprovechar procedimientos de almacenamiento para realizar tareas complejas o reemplazar sistemas heredados o lo que llamamos sistemas legacy. Muchas veces tenemos sistemas que tal vez ya tienen un historiador,
pero no tienen esta capacidad de disparadores complejos o contadores hacia una base de datos. Entonces eso nos podría dar mucho problema como para compartir los datos de una forma un poquito más elaborada, ya menos cruda o ya bien absorbible para otros sistemas. Y lo que estamos buscando con el SQL Bridge es gestionar bien sistemas de recetas y poder compartirlos de una forma bastante madura. Bueno, entonces con lo visto en esta sesión ya podríamos identificar cuál es la diferencia entre el tag historian o lo que es datos en series de tiempo y el SQL Bridge o datos en eventos. ¿Qué les parece? Voy a repasar un poco esa parte porque es bastante importante y la verdad es que nos la consultan mucho clientes que se acercan a nosotros e integradores que también están tratando de entender Ignition. Entonces, los datos de series de tiempo, cuando vemos datos de series de tiempo nos enfocamos en analizar ese dato o ese tag o ese conjunto de tags que se están comportando de una forma en el tiempo. Y los podemos estar viendo en tiempo real, su comportamiento, y al mismo tiempo estamos viendo el histórico, ya sea reciente, de una hora, una semana, un mes. Y de esa forma podemos identificar tendencias y comportamientos de los tags o del grupo de tags que queremos ver y de alguna manera identificar también si hay sucesos en la planta o si hay momentos específicos donde hay algo que no debería funcionar, o perdón, que debería funcionar de una forma diferente o que está en curso a no funcionar correctamente. Entonces eso nos deja ver el tag historian, y el tag historian también, cuando toma las tags, también nos permite hacer diferentes cálculos estadísticos. Entonces podemos sacar diferentes cálculos de promedios, de estadísticos, desviaciones estándar, mínimos y máximos, totalizados. Y en eso el tag historia nos puede ayudar incluso a hacer tablas también, no solo gráficos. Cuando vemos el SQL Bridge está mucho más enfocado en transacciones y eventos. ¿Qué son estas transacciones y eventos? No son más un registro de datos que viene siendo un evento, ¿verdad? Una transacción, un evento. Hablábamos del ejemplo de la contabilidad, pero podemos estar hablando de un registro de una orden de trabajo, y ese registro de orden de trabajo lleva una fecha, una hora, ¿verdad? Hasta ahí se parece un poco a un tag histórico, pero también puede llevar registros de tags y puede llevar registros manuales. Entonces, cuando uno registra de forma manual el nombre del operador o la persona o el técnico que atendió una orden de trabajo, los equipos que fueron revisados, materia prima que se usó, ya comenzamos a ver que hay un conjunto de información que es diferente al tag historian. Entonces hay una diferencia bastante interesante en el SQL Bridge, donde de alguna forma u otra podríamos llevar tendencias hasta cierto punto de variables, pero no podríamos hacer cálculos. Eso es definitivo. Para eso tenemos el tag historian, y para eso es una herramienta muy buena. El SQL Bridge, por otro lado, es muy buena para hacer transacciones con la base de datos. Transacciones refiriéndonos a ese grupo de datos o esos cúmulos de datos que registramos según un evento, una orden de trabajo, un registro en el almacén, una receta. Entonces, de ahí la diferencia entre un módulo y otro módulo, y por eso es que muchas veces se combinan ambos para tener lo mejor de ambos mundos, tener una muy buena revisión histórica y cálculos estadísticos de las variables, y también poder hacer consultas a la base de datos para tener la mayor cantidad de data abierta que nos permita tomar decisiones de la mejor manera. Ahora bien, además del tag historian y el SQL Bridge, tenemos diferentes formas de procesar los datos en series de tiempo y los datos de eventos. Con el módulo de OE que tiene Ignition, el OE desarrollado por CepaSoft, podemos aprovechar los datos de históricos para identificar tendencias productivas, de eficiencia, ineficiencia, disponibilidad y calidad.
Y en los datos de serie, digamos, los datos de eventos, tenemos el SQL Bridge, tenemos Track and Trace, que nos da toda la parte de trazabilidad, de cómo son los procesos de materias primas, obras en proceso y luego materias terminadas o productos terminados. Recetas, gestión de recetas y cambios, y el módulo de SPC o de control estadístico de procesos, que este módulo nos permite llevar pues para la redundancia, una estadística de lo que está sucediendo en nuestros procesos productivos para identificar fallas en la calidad, pero eso en tiempo real. Claro, ¿qué serían los datos sin tener un despliegue inteligente, amigable para nosotros? Y para eso existe el módulo Perspective. Tenemos otra sesión en estas sesiones del ICCX donde vamos a explicar o hablar más de Perspective, que es un módulo súper interesante, súper poderoso para lo que es despliegue de dashboards, para lo que es el sistema responsivo. O sea que yo lo puedo abrir en una pantalla grande o lo puedo abrir en una pantalla pequeña de celular, puedo abrir en una tablet, puedo abrir en mi laptop y voy a tener esa responsividad que necesito para verificar bien los datos. Que al final nos interesa mucho poder tener una respuesta rápida del sistema y enfocarnos en los datos que necesitamos. ¿Qué conclusiones clave quisiera que nos lleváramos entonces de esta presentación? Bueno, los hilos de datos son un ancla en los procesos de automatización y de mejora continua, entonces debemos evitarlos, o si pues tenemos algún sistema que está aislado, buscar cómo extraer los datos de una forma amigable. La disponibilidad de los datos nos da múltiples ventajas competitivas a nivel de departamento, a nivel de operación, a nivel de empresa. Y los sistemas abiertos como Ignition nos ayudan a desplegar datos, extraer los datos, a compartir los datos, a almacenarlos y a desplegarlos de una forma intuitiva. Y Ignition pues es una herramienta que está construida precisamente para ese tipo de necesidades de desbloquear los datos de la planta y llevarlos donde los necesitamos. Los invito a buscar en Ignition Exchange diferentes recursos que existen ya, que son gratuitos para cualquier usuario de Ignition con relación a esto de los datos, tanto tendencias como en SQL Bridge. De hecho, estoy casi seguro que este año van a haber recursos muy interesantes con respecto a bases de datos, y espero que estén revisando porque va a haber está en la parte de concurso del Exchange precisamente, y ahí estoy prácticamente seguro que va a haber recursos bien interesantes. Espero que los puedan revisar. De mi parte les agradezco mucho la atención. Aquí les dejo mi contacto, nuestra página web. Tenemos las redes sociales más importantes para nosotros ahorita son LinkedIn y YouTube. Y en YouTube estamos subiendo webinars prácticamente todos los meses junto con tutoriales de Ignition. Espero que nos puedan buscar como NU Tecnologías. Muchas gracias por su atención en esta sesión. Y espero que puedan ver las otras sesiones del ICC que van a estar muy interesantes también.